Sin duda, la figura de Enrique IV de Castilla es una de las más polémicas y por ende fascinantes en la historia de España. El último rey medieval, el que ha pasado a la posteridad con un apelativo de lo más denigrante. El impotente, poniendo en cuestión la legitimidad de su supuesta hija y heredera, Juana la Beltraneja. En este documental narraremos con detalle la biografía de Enrique IV e intentaremos dilucidar el asunto sobre su presunta impotencia, un hecho clave para la historia de España. No en vano, este fue el principal argumento arguido por su media hermana Isabel la Católica para reclamar el trono de Castilla en detrimento de Juana la Beltraneja. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta interesante historia, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a un 26 de marzo del año 1350. Tras meses de un infructuoso asedio sobre Gibraltar, plaza clave para controlar el estrecho y las invasiones benimerines, murió de peste el rey Alfonso XI. Nada más fallecer, al soberano de Castilla y León le sucedió su único hijo legítimo, un adolescente de 16 años. Pedro, aquel que ha pasado a la historia con dos sobrenombres, el justo según sus aliados y el cruel para sus enemigos. Y de estos últimos lo cierto es que tuvo muchos. Su padre Alfonso XI vivió en permanente concubinato con la bella Leonor de Guzmán, dejando tras su muerte una fémina y 6 varones bastardos. Fadrique, Enrique, Tello, Sancho, Juan, Pedro y Juana, 7 vástagos declarados como enemigos del legítimo rey Pedro I y su madre María de Portugal. Pronto, muchos de los siempre levantiscos nobles de Castilla tomaron partido por Enrique, el mayor de los bastardos de Alfonso XI. La guerra civil se resolvió con un duelo personal entre ambos medio hermanos, pugna donde venció Enrique, el primer rey de la casa Trastámara. Tal fue la cantidad de dádivas que Enrique II tuvo que repartir entre sus partidarios, que ha pasado a la historia con el remoquete de Enrique, el de las Mercedes. No poco fue el precio que tuvo que pagar por su espurio origen. Sus generosas donaciones permitieron el auge y consolidación de los futuros grandes de España, como los Álvarez de Toledo, Pimentel, Mendoza, Suárez de Figueroa o los Ponce de León, nobles con un inmenso poder que en las futuras décadas lucharían por sus intereses, a veces incluso contra la corona. Enrique II murió en 1379, tan solo cuando contaba con 45 años de edad, dejando el reino a su heredero Juan I, ya todo un hombre con 21 veranos a sus espaldas. Juan I centró su breve reinado en la completa anexión de Portugal, campañas en principio exitosas, pero que definitivamente se truncaron en 1385 con la desastrosa batalla de Aljubarrota. Juan I intentó rehacerse de esta derrota con una serie de alianzas internacionales, casando a su pequeño hijo Enrique con Catalina de Lancaster, abuela de nuestro protagonista. Pero Juan I también murió joven, a los 32 años, a causa de un accidente a caballo, dejando eso sí 2 hijos que se convertirían en reyes. El mayor de ellos era Enrique III, un enérgico muchacho que antes de cumplir los 15 años reclamó para sí la corona de Castilla. Si bien su gobierno ha pasado a la historia como uno de los más eficientes y enérgicos, como era costumbre de la familia, no pudo gozar de muchos años de vida, haciendo fama del apodo con el que ha pasado a la posteridad, Enrique el Doliente. El otro hijo de Juan I fue Fernando, un personaje clave en la historia de España.
El infante Fernando retomó el ya casi olvidado espíritu cruzado, conquistando en una fugaz campaña la ciudad de Antequera, clave en las comunicaciones entre Málaga y Granada, los dos enclaves musulmanes más importantes. A raíz de esta hazaña fue conocido como Fernando de Antequera. Enrique III murió en 1406, muy joven, tan solo cuando contaba con 27 años de edad. En su testamento dictaminó que la regencia de su heredero Juan, un bebé de 1 año, quedara a cargo de su esposa Catalina de Lancaster y su hermano Fernando. Precisamente, mientras Fernando se encontraba inmerso en la campaña de Antequera, en el reino de Aragón falleció sin descendencia el rey Martín I el Humano, el último de la Casa Barcelona. Este deceso provocó una crisis sucesoria en el seno de la corona de Aragón. Una serie de prohombres se postularon para ocupar el trono. Tras el célebre compromiso de Caspe, los electores allí presentes designaron a Fernando como nuevo rey de Aragón. Fernando I el de Antequera, monarca que no obstante murió pronto, en 1416, tras solo 4 años de reinado. Su primogénito Alfonso tomó la corona de Aragón y sus otros hijos, en base a su linaje castellano, quedaron con amplias posesiones y poder en este reino. Estos son los conocidos como infantes de Aragón, personajes cruciales durante los primeros años de vida de nuestro protagonista. A través del arzobispo de Toledo Sancho de Rojas, los infantes de Aragón colocaron a su hermana María como futura esposa del adolescente rey de Castilla, una boda que se celebró el 20 de octubre de 1418 en Medina del Campo. 5 meses más tarde, casado y con la mayoría de edad bajo el brazo, Juan II, a los 14 años, reclamó el trono de Castilla. El nuevo soberano, que recientemente había perdido a su madre Catalina de Lancaster, su mayor apoyo, pronto se vio abrumado por el vasto poder e influencia de los infantes de Aragón. Una muestra de ello: el 14 de julio de 1420, Enrique de Aragón perpetró el conocido como Golpe de Tordesillas, un acto que consistió ni más ni menos que en el secuestro de Juan II con el fin de reivindicar sus propias ambiciones. Tras una serie de increíbles vicisitudes, Juan fue liberado por un noble que posteriormente fue gratificado con numerosas donaciones y prebendas. Un hombre que hasta el fin de sus días defendió con uñas y dientes los intereses de la corona frente a la cada vez más rebelde nobleza. Hablamos del célebre Don Álvaro de Luna. Álvaro de Luna, designado como condestable de Castilla, se erigió como el máximo defensor del débil rey Juan II, combatiendo con denuedo contra los infantes de Aragón, tomando de manera efectiva las riendas del Estado con el beneplácito del joven monarca castellano. Y es que Juan II, según nos narran las crónicas, era un humanista consumado, docto en las artes y las letras, unas pasiones que veremos más adelante heredó su hijo. Juan II, como era su deber, junto a la reina María de Aragón, intentó perpetuar su linaje y presentar pronto un heredero. La reina María engendró a 2 hijas, que apenas sobrevivieron un par de años en este mundo, hasta que un 5 de enero de 1425, en la villa de Madrid, dio a luz al esperado varón. Nacía de esta manera nuestro protagonista, Enrique de Castilla. No fueron fáciles los primeros años de vida del príncipe. Enrique creció en un ambiente en extremo hostil, dividido en 2 bandos.
Por una parte estaban los partidarios de una monarquía fuerte, encabezados por Álvaro de Luna, y por otra parte, los nobles deseosos de que la figura del monarca fuera entendida como un primus inter pares. A tal extremo llegaba la inquina de ciertos nobles, que incluso muchos de ellos dudaron de la legitimidad del príncipe de Castilla, una situación que veremos más adelante se repitió en su vida adulta, con su hija Juana la Beltraneja. El cronista Alonso de Palencia, extemporáneo de esta época, nos lo narra con estas palabras. Así hay confusa noticia de las muchas dudas de las gentes acerca de la legitimidad del príncipe y de susurrarse no ser hijo de don Juan. Poco sabemos de los primeros años de vida de nuestro protagonista. Y es que Isabel la Católica, tras erigirse años más tarde como reina de Castilla, ordenó destruir toda la documentación relativa a su medio hermano, en un intento quizá de borrar pruebas de su posible usurpación a la corona. Lo poco que conocemos es que la educación del joven príncipe Enrique fue confiada al obispo de Cuenca Lope de Barrientos y a un magnate que respondía al nombre de Pero Fernández de Córdoba. Pero la instrucción del príncipe Enrique se vio alterada por los constantes traslados de la corte. Si bien hasta entonces era costumbre que la corte fuera itinerante, en estos primeros años de reinado de Juan II, esta rotación se vio acentuada por la inestabilidad del reino. No en vano recordamos que el mismo rey de Castilla había sido raptado, una situación que se repitió pocos años más adelante. La primera aparición pública como príncipe de Asturias está datada en 1434, cuando Enrique contaba con 9 años de edad. En aquel año, una feroz hambruna azotó Castilla. El rey Juan se hizo acompañar de su heredero al monasterio de Guadalupe, uno de los centros de devoción más importantes de Castilla, para pedir a la Virgen que remediase las tremendas lluvias torrenciales que anegaron los campos del reino. Poco más sabemos de la infancia de nuestro protagonista, más que algunos cronistas ya percibieron rasgos de su extraño carácter que en el futuro se acrecentarían. De bien pequeño, el príncipe rehuía en lo posible todo contacto humano, gustando de adentrarse en los bosques con el fin de buscar la compañía de animales. Mientras Enrique crecía, su padre Juan II delegó el gobierno en su condestable Álvaro de Luna, quien a pesar de mantener a raya a los infantes de Aragón, algunas veces se vio en serio peligro de ser desposeído de todos sus cargos. Y es que Juan II era un rey pacifista, un rasgo que heredó su hijo. Con el firme deseo de mantener la paz en el reino, no fueron pocas las veces que transigió con las demandas de los nobles rebeldes. Incluso en los sucesivos años consintió en desterrar a su mayor apoyo, el condestable Álvaro de Luna. Fue en 1436, en el contexto de una de las innumerables rencillas que mantuvo Juan II con los infantes de Aragón. Juan de Aragón, ahora rey consorte de Navarra tras su casamiento con la reina Blanca de Navarra, propuso una firme alianza con Juan II de Castilla. Ambos reyes formalizaron la boda del príncipe Enrique de Castilla con Blanca, princesa de Navarra. El problema es que los novios eran muy jóvenes, apenas contaban con 11 años, así que tanto Juan de Castilla como Juan de Navarra acordaron celebrar en los próximos meses una boda sin la habitual consumación, acto que se llevaría a cabo más tarde, en una fecha a definir. Veremos más adelante, este fue el episodio a raíz del cual Enrique IV pasó a la posteridad con el infame apodo de El Impotente. A finales del año 1436, todo estuvo dispuesto en la localidad de Alfaro.
Tal y como era costumbre en la época, el joven Enrique se adelantó a la comitiva de la novia, manteniendo una amistosa charla con ella antes de que al día siguiente fueran declarados a ojos de Dios como marido y mujer. Un 27 de diciembre de 1436 se celebró la boda. El obispo de Osma, uno de los tutores de Enrique, fue el encargado de oficializar el enlace. Según narran las crónicas, hubo un gran banquete y Enrique colmó de regalos a su futura esposa, pero al día siguiente cada uno regresó a sus dominios. Recordamos que tanto Enrique como Blanca de Navarra aún eran muy jóvenes para consumar el matrimonio. A pesar del real casamiento, motivo siempre de dicha y estabilidad en el reino, las continuas luchas de poder en Castilla no cejaron. Pocos meses más tarde, el adelantado Pedro Manrique se quejó a Juan II por el inmenso poder que estaba atesorando el condestable Álvaro de Luna. En esta ocasión, el voluble rey tomó bando por su valido, ordenando el 13 de agosto de 1437 el encarcelamiento del adelantado Pedro Manrique, uno de los prohombres con mayor influencia en el reino. Pero el adelantado, tras un año de presidio, logró fugarse del castillo de Fuentidueña, descolgándose de la ventana con su mujer y 2 hijas. Pedro Manrique llegó a reunirse en Medina de Rioseco con el almirante Enríquez y el maestre de Calatrava, entre otros poderosos magnates. Juntos decidieron dar un golpe sobre la mesa. Había que detener como fuera las ambiciones del cada vez más poderoso condestable Álvaro de Luna. Como respuesta, el rey, bajo sugerencia de Álvaro de Luna, conformó un gran ejército para hacer frente a los rebeldes, quienes se amedrentaron ante este sorpresivo e inesperado gesto de autoridad real. Los insurrectos se mostraron dispuestos a rendirse a cambio de que Juan II desterrara al condestable Álvaro de Luna, con todos sus parientes e gentes, porque vuestra merced quede en todo vuestro libre poder. El rey en un principio aceptó este acuerdo para pocos días después desdecirse. Como resultado de esta caótica situación, Valladolid, una de las principales ciudades del reino, se sublevó contra Juan II. En realidad, ambas partes no querían llegar a un enfrentamiento armado, así que acordaron reunirse en Castronuño, lugar donde acudieron Enrique el Infante de Aragón y el almirante Enríquez, en representación nobiliaria. Por parte real, en un gesto que dejó clara su autoridad, acudió el mismo rey Juan II, acompañado de su condestable Álvaro de Luna. Ambos partidos acordaron un destierro por 6 meses de Álvaro de Luna, poco efectivo, pues el condestable, antes de su exilio, se encargó de dejarlo todo bien atado en la corte. Como era de esperar, tan frágil acuerdo fue quebrantado pocas semanas más adelante. En realidad, esta reunión había sido una treta para que los nobles ganaran tiempo. Más en concreto, con el fin de que los infantes de Aragón reunieran a sus ejércitos. Enrique, que contaba 14 años de edad en el momento de estos acontecimientos, vio cómo su padre se sometía una y otra vez a los intereses de los insurrectos, así como del mismo Álvaro de Luna. Cuando su padre falleciera, si continuaba este desprestigio hacia la figura del rey, heredaría un reino totalmente convulso y fragmentado. Algo había que hacer. Enrique, asumiendo ya funciones de gobierno, acompañó a su padre a una reunión que se celebró en Valladolid. ¿Cuál sería la sorpresa de Juan II al ser informado que su hijo se había pasado al bando rebelde? En efecto, el joven príncipe de Asturias, por motu propio, acudió al encuentro del almirante Enríquez, uno de los más feroces enemigos de la corona.
El almirante Enríquez vio en el adolescente Enrique una carta de futuro. No en vano, nuestro protagonista transmitió a su padre el rey la firme voluntad de no regresar a la corte, a menos que desterrara definitivamente al condestable Álvaro de Luna. Más aún, los rebeldes, que ciertamente no tenían motivos de enjundia para acusar al valido, le tildaron de hechicero y homosexual. Estos son unos fragmentos de la acusación. El condestable, lo que fue siempre más denostado en España que por alguna que hombre sepa. El dicho condestable tiene ligadas e atadas todas vuestras potencias corporales e animales por mágicas e diabólicas encantaciones. Muchos historiadores apuntan que detrás de este sorprendente cambio de posición del príncipe de Asturias se encontraba un joven advenedizo que posteriormente será un personaje fundamental en la biografía de Enrique IV. Hablamos de Juan Pacheco. Juan II no tuvo más remedio que ceder a las presiones nobiliarias y apartó de la corte a los seguidores de Álvaro de Luna. Entre los más destacados se encontraban el arzobispo de Sevilla, Gutiérrez de Toledo, el conde de Alba y el obispo de Segovia, Lope de Barrientos, antiguo preceptor de nuestro protagonista. Además de esta medida, Juan II consintió en efectuar lo antes posible la consumación del matrimonio entre su heredero y Blanca de Navarra, ya que uno de los cabecillas de los rebeldes era el propio Juan de Navarra, quien era conocedor de unos rumores que afirmaban que Álvaro de Luna pretendía anular este matrimonio. Los preparativos del real casamiento se dispusieron con celeridad. En septiembre de 1440, ambos cortejos se encontraron en Logroño, para después partir juntos hasta Valladolid, lugar donde se efectuaría el enlace. Las comitivas castellanas y navarras pasaron por Briviesca y Burgos, lugares donde se celebraron grandes festejos, banquetes, torneos e incluso fiestas de toros. La entrada en Valladolid, tal y como nos narran las crónicas, fue apoteósica y ostentosa, tal y como era menester para el casamiento del príncipe de Asturias. Tras reafirmarse ambos novios en los votos matrimoniales, Enrique y Blanca se retiraron a sus aposentos, prestos a consumar el matrimonio. Como era costumbre, un puñado de nobles se encargó de observar y testificar la primera noche de bodas del príncipe, fallida, según narran todas las fuentes. La crónica de Juan II afirma que en aquella noche solo faltó el verdadero gozo del matrimonio, porque después la princesa quedó tal cual naciera. Diego de Valera, por su parte, nos dice que el rey y la reina durmieron en una cama y la reina quedó tan entera como venía, de que no pequeño enojo se recibió de todos. Esta desgraciada noche de bodas es de vital importancia, puesto que fue el único hecho en toda la vida de nuestro protagonista por el cual fue catalogado como impotente. En descargo de Enrique, algunos historiadores apuntan a que quizá el príncipe no pudo conseguir una erección debido a distintos motivos. Enrique era una persona de una sensibilidad especial, y podemos imaginarnos la situación. Un adolescente, quizá inexperto en las artes amatorias, siendo observado por un puñado de nobles, la gran mayoría de ellos antiguos enemigos de su padre. A pesar de esta fallida consumación, muchos apostaron porque en un futuro no muy lejano Enrique lograra engendrar. Además, el príncipe, al igual que su padre, ya daba muestras de un carácter voluble y moldeable, un perfecto rey al que poder manejar en pos de sus propios intereses. La fallida consumación desacreditó al rey Juan II. El monarca castellano se dio cuenta que sin la presencia de Álvaro de Luna no era nadie.
Más aún, después de la boda entre Enrique y Blanca de Navarra, la corte fue fijada en Arévalo, ciudad donde el soberano vivió en un régimen de semi-encarcelamiento, en permanente control por parte de los nobles rebeldes. Tanta era la debilidad del rey que hasta incluso su esposa María de Aragón se alió con la facción nobiliaria insurgente, recordamos liderada por sus propios hermanos, los infantes de Aragón. Pero esta situación pronto cambió. Con la ayuda del exiliado Álvaro de Luna, a principios de 1441, Juan II consiguió escapar de Arévalo, llegando hasta Segovia, ciudad donde se reunió con partidarios del desterrado condestable. Liberado del cautiverio, Juan II envió un ultimátum a los rebeldes, amenazando con una guerra civil, a lo que los nobles levantiscos respondieron con una condición sine qua non para entablar negociaciones. El rey debería apartar definitivamente a Álvaro de Luna y a todos sus seguidores de la corte, amén de expropiar la mayoría de tierras de las que aún disponía. Ambas facciones no se pusieron de acuerdo. Entonces los rebeldes pasaron a la acción, marchando contra las posesiones de Álvaro de Luna. En una rápida operación consiguieron tomar ciudades como Illescas o Sepúlveda, pero no lograron expugnar su bastión, Maqueda, así como el Alcázar de Madrid. El condestable contraatacó, venciendo en la batalla de Torote, cerca de Alcalá de Henares, una contienda que más se puede catalogar como una escaramuza, pues en el bando nobiliario se registraron 20 bajas, amén de 80 cautivos, mientras que en el partido realista tan solo perdieron un puñado de caballos. Tras este éxito, Álvaro de Luna cercó Torrijos, lugar donde se encontraba el infante de Aragón Enrique, el cabecilla de los rebeldes, quien ante el cerco que se le avecinaba no tuvo más remedio que pedir auxilio a su hermano Juan de Navarra. Pero mientras se movilizaban las huestes del de Navarra, las tropas reales maniobraron con gran efectividad. El 15 de mayo de 1441 capturaron sin apenas resistencia Medina del Campo, Olmedo y el Castillo de la Mota, posesiones del rey de Navarra. Después, el grueso de los ejércitos reales se acuarteló en Medina del Campo. Los rebeldes, en un intento desesperado, retiraron sus tropas del cerco de Maqueda, mandando todas sus fuerzas hacia Medina del Campo, con la esperanza de acabar de un plumazo con el conflicto. Pero ahí estaba Álvaro de Luna, quien acudió con 1.600 hombres al socorro de la ciudad sitiada. Los rebeldes detuvieron el cerco, pero según apuntan las crónicas, a las 2 semanas consiguieron tomar por sorpresa la ciudad. Los 3.000 soldados reales se negaron a luchar y el rey Juan II de Castilla fue apresado. Unos días más tarde se firmó la sentencia de Medina del Campo, publicada en Burgos el 1 de agosto de 1441. El príncipe de Asturias y su madre María ejercieron como mediadores, conminando a Juan II de Castilla para que desterrara por 6 años a Álvaro de Luna y a sus máximos colaboradores. A partir de entonces, el degradado condestable tendría prohibida cualquier comunicación con el rey. Álvaro de Luna se retiró a su villa de Escalona. Si bien durante los primeros meses de exilio respetó las disposiciones de la sentencia, veremos que poco tiempo más adelante volvió al ruedo con todas sus fuerzas. Entretanto, pasaron 2 años de relativa calma en Castilla. El rey Juan II, sin la presencia de Álvaro de Luna, volvió a ser sometido a un estricto régimen de vigilancia, mientras su hijo trataba de tener descendencia sin éxito alguno. Más adelante abordaremos en detalle este suceso, clave para dilucidar la supuesta impotencia de Enrique.
Pero la paz en Castilla fue quebrantada un 9 de julio de 1443 en el episodio conocido como el Golpe de Rámaga. Álvaro de Luna, desde su ostracismo, no perdió el tiempo y tejió una red con el fin de socavar la enorme influencia de Juan de Navarra. Sabedores de las maniobras en la sombra del desterrado, el almirante de Castilla y el conde de Benavente, instigados por los infantes de Aragón, decidieron poner fin al asunto, secuestrando de nuevo al rey en la villa de Rámaga, cercana al Madrigal. Enrique, en estos momentos, se encontraba en esta localidad junto a su principal consejero, Juan Pacheco, esperando ambos a reunirse con el rey castellano. La noticia del secuestro del rey cayó como un jarro de agua fría en los partidarios reales. Pero ahí estaba el obispo Lope de Barrientos, antiguo preceptor de nuestro protagonista, que en apariencia se encontraba en el bando rebelde. Lope de Barrientos era sabedor que Juan Pacheco era el futuro Álvaro de Luna, quizá el hombre con más poder una vez reinara Enrique. Ambos convencieron al príncipe de Asturias para que atajara esta nueva afrenta nobiliaria. No podía consentirse que el rey fuera capturado de nuevo. Si permitía tales desmanes, ¿en qué condiciones heredaría el reino de Castilla? La realidad es que todo estaba pactado de antemano para que los infantes de Aragón dejaran de incordiar de una vez por todas. Enrique contaba con el apoyo del mismo Álvaro de Luna, el arzobispo de Toledo, el conde de Haro y don Íñigo López de Mendoza, futuro marqués de Santillana. El 29 de marzo de 1444, el heredero publicó un manifiesto donde declaró la guerra a Juan de Navarra, llamando a todas las comarcas limítrofes con este reino a que se sumaran a la inminente campaña contra el rey consorte de Navarra, recordamos, su mismo suegro. En este decreto, además, Enrique prometió perdonar a todos los rebeldes que inmediatamente se pasaran al bando real, una propuesta que sembró la discordia en la Liga Nobiliaria. En junio de 1444, Enrique se encontraba en Burgos, al mando de un ejército compuesto de 3.000 jinetes y 4.000 infantes. Los insurrectos se acuartelaron en Pampliega, villa ubicada a tan solo 6 leguas de Burgos. El rey se encontraba en manos rebeldes, preso en el castillo de Portillo, pero gracias a la ayuda de su esposa María, que también había cambiado de bando, consiguió fugarse durante el transcurso de una cacería. Con la pérdida de la importante baza del rey capturado, Juan de Navarra, cabecilla de los sublevados, se retiró a su reino en espera de recibir refuerzos de su hermano Alfonso V de Aragón. La retirada de las huestes navarras permitió a los ejércitos reales retomar Medina del Campo, Peñafiel y Roa. Alfonso V de Aragón no pudo más que enviar una delegación que abogó por la restitución de la Concordia de Toledo, esto es, un nuevo destierro para Álvaro de Luna. Pero el condestable ahora se encontraba en una posición de fuerza. Esta era la ocasión que tanto había esperado para liquidar de una vez por todas a los pertinaces infantes de Aragón. Juan II de Castilla rechazó las propuestas de su homólogo Alfonso V. Más aún, envió 1.500 hombres a las fronteras de Navarra, prestas a amenazar la integridad de este reino, mientras su hijo Enrique con Álvaro de Luna marcharon a tomar los territorios pertenecientes a las órdenes de Santiago y Calatrava, en poder de los infantes de Aragón. El 25 de septiembre de 1444 se acordó una tregua de 5 meses entre ambos bandos, tiempo que aprovechó Álvaro de Luna para confiscar y repartir todas las tierras castellanas de los infantes de Aragón.
pero durante estos 5 meses no se llegó a ningún acuerdo. Juan de Navarra, una vez repuesto del primer impacto, preparó a su reino para una guerra total contra Castilla. Las Cortes de Navarra, reunidas en Olite, entre finales de 1444 y principios de 1445, aprobaron un impuesto especial destinado a cubrir los gastos de la futura conflagración. Mientras, su hermano Enrique de Aragón se recluyó en Lorca, reclutando una considerable cantidad de soldados. Ambos magnates contaron de palabra con la participación de su hermano Alfonso V de Aragón. Las acciones comenzaron en febrero de 1445, movilizando primero Enrique de Aragón sus ejércitos hacia la cuenca del Henares. Las tropas realistas maniobraron con el fin de impedir que las fuerzas de Juan y Enrique se unieran, retomando la importante plaza de Alcalá de Henares. Allí se atrincheraron, en espera de la venida de las huestes del almirante de Castilla y el conde de Benavente. Tras semanas de estériles movimientos, ambos ejércitos se encontraron un 19 de mayo de 1445 en Olmedo. Cuentan las crónicas que nuestro protagonista, al mando de un escuadrón, se acercó de manera imprudente a las murallas de la ciudad, prendiendo la mecha de la conocida como Batalla de Olmedo. Lo cierto es que la Batalla de Olmedo, en consonancia con la mayoría de enfrentamientos durante esta guerra civil, fue una lucha donde se registraron pocas bajas. Tan solo 22 soldados caídos. La prudencia y poco arrojo de los allí presentes fue satirizada en las anónimas coplas de la panadera. En la batalla de Olmedo, Enrique luchó en el bando de su padre. Aunque la contienda fue de baja intensidad, el resultado fue importante, ya que provocó la disolución de los ejércitos de los infantes de Aragón. Juan y Enrique huyeron a uña de caballo a tierras aragonesas, y este último murió en Calatayud a causa de las heridas recibidas en la batalla. Las posesiones de los infantes de Aragón fueron confiscadas. Por su lealtad, don Íñigo López de Mendoza, gran poeta del siglo XV, fue recompensado con el título de Marqués de Santillana. Álvaro de Luna recibió el prestigioso y rico maestrazgo de la Orden de Santiago, además del condado de Alburquerque, clave en la frontera portuguesa. Nuestro protagonista fue gratificado con las ciudades de Logroño, Ciudad Rodrigo, Jaén y la villa de Cáceres. Pero sin duda, el más beneficiado de todos fue el consejero de Enrique, Juan Pacheco, que ascendió meteóricamente con la adquisición del rico marquesado de Villena. Además, su hermano Pedro Girón recibió el no menos importante maestrazgo de la Orden de Calatrava. La única triste noticia fue que durante los primeros compases de este conflicto falleció la reina consorte María de Aragón. De inmediato, Álvaro de Luna buscó una nueva esposa para el rey. El nuevo Consejo Real acordó que lo más beneficioso para el reino era firmar una alianza que contrarrestara el cada vez más creciente poder de Aragón. Lo más consecuente, pues, era mirar hacia el oeste, a Portugal, en cuyo reino existía una candidata perfecta. Esta era Isabel, sobrina de don Pedro, regente de Portugal. Esta mujer es la madre de la futura Isabel la Católica. El único inconveniente era la diferencia de edad. Juan II se encontraba en la cuarentena e Isabel apenas contaba con 17 años. Al contrario de lo que se podía pensar, según nos narran las crónicas, el rey de Castilla se negó al matrimonio, mientras que Isabel se mostró entusiasmada.
Sea como fuere, Juan II, como siempre, se plegó a los designios de su condestable, Álvaro de Luna. La boda se celebró en Madrigal de las Altas Torres el 17 de agosto de 1447, y cuentan las narraciones de la época que la belleza de la novia fascinó al rey de 42 años. El cronista Palencia literalmente nos dice que, ya próximo a la vejez, se apasionó por la tierna doncella. Y lo cierto es que la nueva reina embelesó profundamente al rey de Castilla. Según narran las crónicas, la joven reina Isabel pronto reveló sus dotes políticas y cortesanas, desconfiando de la cada vez más poderosa figura del factotum del monarca, don Álvaro de Luna. El condestable poco a poco fue apartado de la corte, a causa de una serie de disputas nobiliarias que sería harto engorrosas referirlas aquí y nos apartaría del relato principal. Nos quedamos de todas maneras con las palabras del historiador Bermejo de la Rica, que afirma lo siguiente. Ya tenía el rey persona que le hiciera dulce compañía, pusiera muletas a su voluntad y le aconsejara ayudándole a tomar decisiones. El favorito no era tan imprescindible como antes. Pronto llegaron los primeros frutos del matrimonio. El 22 de abril de 1451 nació Isabel, la futura reina de Castilla, que tantos quebraderos de cabeza le traería a nuestro protagonista. Un año más tarde, un 15 de noviembre de 1453, vino a este mundo un varón de nombre Alfonso, que también jugará un papel crucial en este relato. Mientras todo esto sucedía, el príncipe Enrique estaba sufriendo su propio Vía Crucis. Tras 13 años de matrimonio, Enrique no había conseguido engendrar criatura alguna con su esposa Blanca de Navarra. Cuentan las crónicas que Enrique tan solo compartió 3 años de vida marital, para luego abandonar a su cónyuge y vivir vidas separadas. Nuestro protagonista se planteó el divorcio, una cuestión nada fácil de ejecutar en la época. En mayo de 1453, cuando se estaba preparando la postrera sentencia contra Álvaro de Luna, el obispo de Segovia, Luis de Acuña, actuó como notario en el engorroso tema de la separación real. El obispo recogió los testimonios tanto de Enrique como de Blanca de Navarra, afirmando ambos que durante sus 13 años de matrimonio en ningún momento hubo consumación. Más aún, 2 matronas casadas expertas in opere nuptiale afirmaron bajo juramento que Blanca de Navarra estaba virgen incorrupta como había nacido. El prelado dio por buena la versión y la envió al Vaticano para que el Papa Nicolás V confirmase la anulación matrimonial. Tal documento llegó en noviembre de 1453. Blanca fue descasada y regresó a Navarra. La falta de consumación era un motivo válido para anular un matrimonio. Ahora bien, bajo ningún concepto Enrique podía esgrimir su supuesta impotencia como la causa directa. El notario Luis de Acuña recogió la versión de que la falta de virilidad de Enrique se debió a algún tipo de legamento, así era como se llamaba a un hechizo en la época. Según atestiguan los documentos, tanto Enrique como Blanca trataron por todos los medios cambiar esta situación, recurriendo a oraciones o afrodisíacos provenientes de Italia, el país por excelencia más docto en las artes amatorias. Y es que Enrique, futuro rey de Castilla, no podía presentarse como un impotente, incapaz de engendrar un heredero. En la sentencia de nulidad queda recogido que el rey, en ocasiones anteriores, había demostrado virilidad con unas mujeres de Segovia, supuestas meretrices. Estas son las palabras exactas de la sentencia. Había habido en cada una de ellas trato y conocimiento de hombre a mujer, así como cualquier otro hombre potente, y que tenía una verga viril firme y daba su débito y simiente viril como otro varón,
y que creían que si el dicho señor príncipe no conocía a la dicha señora princesa, es que estaba hechizado o hecho otro mal, y que cada uno le había visto y hallado varón potente como otros potentes. La sentencia de nulidad fue reforzada con el examen del doctor Fernández Soria, médico personal de Enrique, quien confirmó que no existía defecto alguno en el príncipe. Durante todo este penoso trámite, un acontecimiento sacudió los cimientos del reino. Fue un 3 de abril de 1453, en Burgos. Álvaro de Luna se encontraba atrincherado en esta ciudad tras unas querellas con los Stúñiga, defensores de la reina Isabel. Juan II ordenó la detención de su antiguo valido, quien logró resistir por un día, hasta que finalmente un 4 de abril se entregó a Álvaro de Zúñiga, consejero del rey, a cambio de que fuera cual fuese la sentencia, su vida le sería perdonada, una proposición que el mismo rey Juan II aceptó. El antiguo favorito, sabedor de la voluble voluntad del monarca castellano, solicitó ser recibido en audiencia, propuesta no obstante rechazada. Juan II ordenó el traslado de Álvaro de Luna a la fortaleza de Portillo, sita en las cercanías de Valladolid. Poco más tarde se conformó un tribunal con 12 legistas, un claro síntoma que nada bueno le esperaba al caído en desgracia. Aunque a Álvaro de Luna no le fue permitido estar presente en el juicio y toda la acusación se basó en pruebas orales aportadas por el mismo rey, no todos los miembros del tribunal estuvieron de acuerdo en aplicar la pena máxima. Finalmente, tras una serie de disquisiciones, se aprobó la ejecución de Álvaro de Luna, quizá el hombre más poderoso de Castilla, más aún incluso que el mismo rey. Esta es la sentencia. Los caballeros y doctores de vuestro consejo que aquí son presentes, e aún creo que en esto serían todos los ausentes, visto y conocido por ello los hechos e cosas cometidas en vuestro deservicio y en daño de la cosa pública de vuestros reinos por el maestre de Santiago, don Álvaro de Luna, e como ha sido usurpador de la corona real, e ha tiranizado e robado vuestras rentas, hallan que por derecho debe ser degollado, y después que le sea cortada la cabeza e puesta en un clavo alto sobre un cadalso ciertos días, porque sea ejemplo a todos los grandes de vuestro reino. El 2 de junio se efectuó la sentencia. El bachiller de Ciudad Real, testigo en la ejecución pública del condestable, nos cuenta una anécdota. Los pregoneros proclamaban: «Esta es la justicia que manda hacer el rey nuestro señor a este cruel tirano e usurpador de la corona real, en pena de sus maldades e de servicio mandándole degollar por ello». Parece ser que en un momento dado, uno de los pregoneros dijo servicio en vez de deservicio, a lo que Álvaro de Luna respondió: «Bien dices, hijo, por los servicios me pagan así». El caído en desgracia afrontó sus últimos minutos con serenidad, actitud que impresionó a los asistentes. Muchos de ellos incluso arrancaron a llorar cuando la testa del otrora poderoso valido rodó por el suelo. Algunos contemporáneos afirman que el rey estuvo a punto de perdonar a su antigua mano derecha, redactando 2 cartas de perdón que nunca llegaron a destino por deseo de la reina Isabel. Desaparecida ya la figura del factotum que había manejado los hilos de la política castellana por décadas, parecería que el reino de Castilla se sumiría en una paz inusitada. Pero sucedió todo lo contrario. Juan II pronto se dio cuenta de que se había quedado solo, arrojado a los cada vez más caprichosos deseos de la nobleza. Los bandos ahora estaban repartidos entre el príncipe Enrique, próximo a los intereses portugueses, y una notable coalición de nobles casas con intereses en Aragón y Navarra. El heredero estaba soltero y su próxima esposa, portuguesa, aragonesa o navarra, podría determinar la futura política de Castilla.
Juan II, a punto de cumplir los 50 años, según las crónicas, tras la muerte de Álvaro de Luna cayó en una profunda depresión que mermó sus capacidades físicas. En marzo de 1454 su salud empeoró y tuvo que ser postrado en cama. 4 meses más tarde, un 21 de julio de 1454, en la ciudad de Valladolid, el rey expiró. Enrique llegó a tiempo para acompañar a su padre en sus últimos momentos. El principal testamento confirmó a Enrique como heredero universal, aunque según algunos historiadores, la reina Isabel intentó sin éxito que el sucesor fuera su hijo Alfonso. Sea como fuere, un 22 de julio de 1454, el príncipe Enrique, de 29 años de edad, fue aclamado como nuevo rey de Castilla, siendo el cuarto de la dinastía. Todos los nobles allí presentes le juraron vasallaje, sin excepción alguna. Una lujosa comitiva, encabezada por su valido Juan Pacheco, paseó por las calles de Valladolid al grito de «Castilla, Castilla, por el rey don Enrique». En los sucesivos días, tras el riguroso luto por el monarca fallecido, todos los nobles, prelados, señores y caballeros del reino juraron obediencia al nuevo rey de Castilla. Enrique IV había conseguido lo imposible: unir a toda la levantesca nobleza en un solo partido, un excelente inicio de reinado, aunque la sospecha rondaba en todos ellos. ¿Enrique era impotente? Una vez se casara, ¿sería capaz de engendrar? Todo esto lo veremos en el siguiente capítulo.